grande. Listo. Buenas noches con todos. Mi nombre es Stephanie Martínez, soy fisioterapeuta y el día de hoy les voy a hablar sobre la charla de la fisioterapia y la actividad física antes, durante y después del embarazo. Cualquier duda o pregunta para que escriban en el chat y al final se les responderá. Listo, vamos a dar una definición del embarazo. Según la OMS, el embarazo se comienza cuando se termina la implantación, que es de los 12 a 16 días tras la fecundación. La fecundación es cuando el espermatozoide ingresa al óvulo y ahí es cuando ya empieza a formarse el embrión. Para que nosotros tengamos un poco más de conciencia de lo que pasa con respecto a nuestro cuerpo, les voy a hablar sobre los cambios fisiológicos en el embarazo. Significa fisiológicos porque son normales, no debemos asustarnos, sino más bien debemos entender que es un proceso normal en nuestro cuerpo. Al principio vamos a hablar sobre lo que es el sistema cardiovascular o el circulatorio, donde aquí, gracias a lo que el bebé empieza a desarrollarse dentro del útero, va a empezar a crecer el bebé con el útero, y esto va a ayudar a que este musculito de aquí, que se llama diafragma, que se ve acá en esta parte que es normal, tenerlo en esta posición, gracias al embarazo, porque el útero crece junto con el bebé, el diafragma va a tener una posición un poco más elevada. Por lo tanto, esto hace que el corazón también se desplace hacia arriba y hacia la izquierda y hacia adelante. Por lo que vamos a tener la formación de un nuevo bebé. Para esto, nuestro cuerpo es tan sabio que va a empezar a producir mucho más sangre y por lo tanto el músculo cardíaco va a hipertrofiarse o va a crecer también. Y esto, el volumen sanguíneo va a aumentar alrededor de la semana 8 o 12 de gestación. También va a aumentar lo que es el gasto cardíaco de un 35-40% en el primer trimestre. El gasto cardíaco significa lo que el corazón expulsa en un periodo de tiempo. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca también va a aumentar de unos 10 a 15 latidos más por minuto, y esto se va a hacer más evidente en la semana 30 de gestación. Por lo tanto, es algo normal. No es que estoy con taquicardia o que algo me pasa. Gracias a la progesterona, que es una hormona que también se da en el embarazo, va a haber una vasodilatación a nivel de nuestro sistema circulatorio, y esto va a hacer que la tensión arterial disminuya normalmente, ¿sí? Con respecto al retorno venoso, va a haber una presión, gracias a que el útero va a presionar aquí, la vena cava inferior, es que es justo este nivel, y por lo tanto el retorno venoso se va a ver comprometido, y por esto va a haber el riesgo de aparición de varices, hemorroides, riesgo de tromboembolia venosa si es que no nos cuidamos bien. Con respecto a los cambios hematológicos, significa que a los resultados de nuestro hematocrito en la sangre, vamos a ver que va a disminuir la hemoglobina porque aumenta el volumen plasmático y por lo tanto vamos a tener una anemia fisiológica. Según la OMS, anemia es considerada menos de 11 gramos decilitro. Entonces, si es que en nuestro reporte de biometría hemática nos sale que tenemos de 11 gramos decilitro en adelante, no tendríamos que preocuparnos. Con respecto al sistema respiratorio, como ya les dije, este músculo de aquí, que es el diafragma, va a elevarse y por lo tanto la caja torácica que viene con lo que es las costillas va a aumentar también en diámetros anterior y posterior y transversal. Y por lo tanto los ángulos de las costillas se van a ver un poco aplanados por este aumento, ¿no? Gracias igual a lo que nuestro cuerpo produce progesterona y estrógenos, se van a como que los capilares a dilatar un poco más y van a ser los de la mucosa nasal, la orofaringe y la laringe. Por lo tanto, vamos a ver que ciertas madres pueden, normalmente presentar congestión nasal, cambios en la voz, irritación o a veces rinitis.
Esto es solo durante el embarazo, no tenemos que asustarnos. Lo que sí tenemos que tener en consideración que si ya tenemos un antecedente de rinitis alérgica, tenemos que cuidarnos más, ¿no? Con respecto a la respiración, nos va a dar un poco de disnea, porque como esta presión del útero va a estar sobre el diafragma, que es el músculo que les indiqué, va a hacer también presión sobre los pulmones, por lo tanto nuestra respiración va a ser un poco más superficial, ya que no vamos a poder insuflar los pulmones de la manera que lo hacíamos antes, entonces esto también va a hacer como que nos dé un poco de disnea. A veces podemos hiperventilarnos si es que nos respiramos muy rápido y por lo tanto va a aumentar las respiraciones. Y también va a aumentar el flujo sanguíneo a nivel pulmonar. Con respecto al sistema musculoesquelético, por el aumento de tamaño del útero también va a hacer que el centro de gravedad, esto es, por ejemplo, considerado un centro de gravedad, ¿ok? Si es que el útero con el bebé crece, la barriga se nos va hacia adelante y por lo tanto el centro de gravedad que estaba aquí va a caer un poco más hacia adelante porque se modifica todo en conjunto, junto con nuestros huesos también. Y esto por lo general hay veces que en ciertas madres puede producir irritación nerviosa, dolor en la lumbar y obviamente dolor a veces en el suelo pélvico, que es la parte inferior donde se encuentra la vagina, ¿no? Y el ano. Entonces ahí también puede tener dolor o si no también puede tener a nivel del sacro, ¿no? Que es el hueso posterior en nuestro cuerpo. También se va a dar que van a crecer los pechos y por lo que crecen estos pechos, ya que se forma desde la semana 26 del calostro, va a aumentar esta curvatura fisiológica normal un poco más para evitar que nuestro cuerpo se vaya hacia adelante y nos caigamos hacia adelante. Nuestro cuerpo es tan sabio y hace que esta curvatura aumente un poco más para mantenernos en equilibrio. Y obviamente la cabeza también se va a dirigir hacia adelante un poquito. Con respecto a las articulaciones de la lumbar y el sacro, que es justo en esta dirección, van a ser un poco más móviles, ya que gracias a las hormonas del embarazo, la laxitud ligamentaria va a aumentar y por lo tanto a ese nivel va a aumentar un poco más la movilidad. Por lo general eso es a nivel de todo el cuerpo, pero más se da ahí porque es un punto más de presión, ¿no? Por lo que el bebé está ahí apoyándose también. Por lo general, también se va a dar que la madre va a empezar a separar los pies para tener más estabilidad porque abre más el centro el centro de equilibrio, entonces obviamente la base de sustentación aumenta y eso ayuda a que la marcha sea un poquito más lenta, porque obviamente la mamá va a entender que tiene un bebé y le va a dar miedo, ya que no va a ver como antes por la barriga, entonces va a tener un poco más de cuidado en caminar. Y los rectos abdominales, que son los músculos que tenemos en la parte anterior de nuestro estómago, se van a fisiológicamente a separar para que el bebé tenga más espacio de crecer y desarrollarse. Esto es algo normal. Esto no tiene nada que ver de que se me rompieron los músculos o se me desgarraron o qué voy a hacer, no, nada que ver. Esto es algo normal. Todo lo que les estaba explicando, entonces, el diafragma con el útero van a tener esta modificación. El bebé va creciendo, el diafragma va presionando los pulmones y el corazón también. Y para abajo va presionando también lo que es el suelo pélvico, ¿no? Aquí, normal, nuestras curvaturas fisiológicas normales, en el embarazo va aumentando un poquito más y al final podríamos encontrar una postura así. Por lo general, todo depende también de la preparación que la madre tenga en la musculatura, ¿no? Y aquí, con respecto a los órganos, aquí vemos cómo se redistribuye el intestino. El estómago está igual un poco aplastado. Igual acá lo que vemos en el diafragma y los pulmones. Y hacia abajo la vejiga, pues por lo tanto que es normal que la mamá tenga la micción o las ganas de orinar más frecuentes, pero con menos cantidad, ¿no? Con respecto, aquí está la diástasis, es lo que les hablaba, que los rectos abdominales se separan
hay varias maneras de separación para que el bebé pueda crecer. Todo depende de la mamá, ¿no? Con respecto a abajo, en esta presión de aquí hay unos músculos que se llaman músculos del suelo pélvico, que estos también se ven comprometidos gracias a lo que aumenta la laxitud y a la presión del bebé hacia abajo. Entonces hay veces que se debilita nuestro suelo pélvico y pasa esto, ¿no? Sí, van a descender y presionar un poco aquí lo que es la vejiga, ¿sí? Y aquí está lo que es en sí el suelo pélvico, el introito vaginal y lo que es el canal anal. También vamos a tener ciertos cambios metabólicos donde vamos a aumentar de peso de 8 a 16 kilos. Hay veces en otros artículos que dicen de 7 a 14, pero esto todo depende igual de la madre, ¿no? Y de la demanda del feto. Hay madres que por lo general que tienen sobrepeso antes de embarazarse, lo recomendable es que no aumenten a más de 7 o 8 kilos. Y madres que tienen bajo peso antes del embarazo sí podrían aumentar hasta los 14 o 16 kilos sin ningún problema. La cosa es que todo depende de lo que nosotros tengamos como antecedente. También va a aumentar el volumen de líquidos en nuestro cuerpo para que aumente el desarrollo del feto y la placenta. Vamos a también tener cambios metabólicos a nivel de los carbohidratos, donde va esto a producir más niveles de glucosa, por lo tanto el páncreas va a secretar más insulina alrededor del segundo trimestre. Significa que en este semestre tenemos que cuidarnos muchísimo más con la alimentación para evitar lo que es la diabetes en el embarazo. También va a aumentar las hormonas gonadotrópicas, que son las que nos ayudan a lo que es la ovulación, y ahorita ya van a aumentar para que, o sea, esa sangre que salía ahora se vaya hacia el feto, hacia el bebé, y por lo tanto también esto va a ayudar al aumento de las náuseas y vómitos, porque esto también tiene un efecto en lo que es en el cerebro, ¿no? También van a haber cambios gastrointestinales, entonces por reflejo de la progesterona, que va a aumentar su acción en la musculatura lisa, va a bajar la acción en la musculatura lisa del intestino y por lo tanto vamos a tener más tendencia al estreñimiento. Esto también debemos controlarlo con una buena dieta porque el embarazo más estreñimiento nos puede lesionar lo que es el suelo pélvico, como ya les indiqué dónde está ubicado. También aumenta la presión intraabdominal por el aumento del tamaño del útero y por lo tanto podemos tener un reflujo esofágico porque aquí, como les contaba, el útero y el bebé presionan el estómago y eso también hace que comamos poquito, o sea, lo que comamos nos pueda dar náuseas. También el desplazamiento del estómago, gracias al útero y a la producción de gastrina, podemos también sentir un tipo de ardor estomacal que se puede confundir con gastritis. Obviamente, si tenemos un antecedente de gastritis más de esto que se da normalmente, puede que sí sea un poco más molestoso, también tendríamos que tener eso en cuenta. Y también nos va a dar aumento del apetito gracias a las demandas del bebé y también de la mamá. También vamos a tener que el vaciamiento vesicular es más lento. Significa que el vaciamiento de la vejiga va a ir un poquito más lento, ¿no? Por lo que el bebé está ahí presionando y no va a dejar que fluya como fluía antes. También van a haber una hipertrofia de las encías y caries. ¿Por qué? Porque el niño o el bebé va a aumentar lo que es la absorción de calcio y este calcio va a aumentar mucho más la absorción de calcio de la madre con respecto a las encías o dientes y a las articulaciones. Por eso también es muy bueno que esto vaya del lado de la alimentación para que el bebé no nos deje sin calcio a nosotras también. También va a haber cambios en la piel, porque igual aumenta la progesterona y la pigmentación se va a dar un poco oscura a nivel de la cara, a nivel de la nariz, mejillas, cuello o línea alba, que es la mitad del abdomen, la línea alba.
la vulva, que es abajo en la vagina, o la areola mamaria, que es en los pezones, ¿no? Y dependiendo de la genética o el tipo de alimentación e hidratación que tenga la madre, se puede presentar estrías en el abdomen, glúteos, piernas o mamas. Sí está adecuado que también durante el embarazo tengamos un acompañado de un dermatólogo y también de un nutricionista para que nos ayude en este proceso. Y obviamente con respecto a las estrías, por lo que es más tendencia genética, así algunas personas se hidraten, lo que sea, o vayan al dermatólogo o vayan a un nutricionista, hay veces que sí, por genética puede presentar estrías y así se hayan cuidado, pero con todo no queda de más de decirles que también hay que cuidarse en ese aspecto. También tenemos cambios locales, que es a nivel de los genitales de la mujer, donde la vulva y la zona perineal van a presentar más vascularización, y como esto está rodeado de un 80% de tejido conectivo, se va a volver más elástica esta zona. ¿Por qué? Porque necesitamos que para el parto esto se dilate para que salga el bebé. Por lo tanto, va a aumentar un poco más de la secreción vaginal y esta va a ser blanquecina y un poco ácida, y por lo tanto los tejidos superficiales como los labios y los músculos pueden estar un poquito como edematosos, ¿no? O sea, hinchados. El útero también va a aumentar de tamaño hasta 900 gramos, aumenta de tamaño 10 veces su peso. Entonces, el útero puede aumentar hasta 900 gramos de tamaño o de peso. Aquí también va a aumentar la vascularización, significa que ahí va a llegar más sangre igual. Y por lo tanto, ya para prepararse para que el bebé salga, la pared del útero, está de aquí, va a irse adelgazando, ¿sí? Progresivamente. Y esta pared tiene tejido conectivo, por lo tanto va a aumentar más el tejido conectivo, ¿no? El cuello del útero va a tener aquí un tapón mucoso para evitar el paso de bacterias hacia el bebé. Entonces, significa que si yo tengo relaciones sexuales, no puedo llegar al bebé, ni puedo afectarlo, ni nada que ver. Es por este tapón que se genera para evitar que el bebé sea contaminado por bacterias. Eso es normal. Y los ovarios van a tener un cese de la ovulación por aumento de los estrógenos y la progesterona. También van a haber cambios en las mamas, porque va a haber aumento de la sensibilidad, porque van a aumentar de tamaño a nivel de la semana 26 de gestación por producción del calostro, que esto es lo que el bebé va a comer al principio, ¿no? Y es súper rico en anticuerpos, vitaminas y todo lo que el bebé necesita. Es por eso que los senos crecen. Y también la pigmentación más oscura a nivel de la areola y pezón va a ser normal. Y obviamente aquí hay unas glándulas que se llaman de Montgomery, que van a ser más engrosadas porque aumenta la vascularización, porque esto está preparando para la producción de leche después del parto para que el bebé se alimente. Y también vamos a tener algo normal, que es unas modificaciones psíquicas a nivel de la madre, que va a ser cambios de humor frecuente, va a haber ambivalencia emocional, significa que está feliz, luego va a estar enojada, luego triste en el mismo día, en un lapso corto de tiempo. Depende de la situación y el ambiente en el que ella se desarrolle, y al final va a tener un poco de miedo y preocupación por el parto y por el nacimiento del bebé, que eso es normal. Siempre y cuando nosotros tengamos una salud mental previa, ¿no? Si tenemos una salud mental previa y esto se presenta en el embarazo, está normal. Lo que no es normal es que tengamos nosotros depresión, que eso es algo muy diferente, y eso sí debería ser tratado o ir de la mano con un psicólogo. Puede ser la depresión antes, durante o después del embarazo, ¿no? Entonces, con respecto a todos los cambios fisiológicos que nuestro cuerpo tiene, tenemos que entender que esto también tiene que ir de la ayuda de una guía profesional, ya sea del nutricionista, dermatólogo, ginecólogo, fisioterapeuta, etcétera. Entonces, la cosa es que tenemos que trabajar en conjunto para ayudar que la madre tenga un embarazo adecuado. Y algo cabe recalcar, que no todo es para todas. ¿Por qué? Porque hay madres que tienen algunos factores de riesgos previos al embarazo que se deben ir tomando en cuenta y tratando de diferente manera, ¿no?
Entonces, ¿qué hace la fisioterapia y la actividad física con respecto al embarazo? Va a prevenir problemas a futuro, va a ayudar a la preparación corporal, va a ayudar a la ergonomía postural, que significa que la madre va a tener una adecuada postura, que va a tener menos dolor, menos molestias, menos lesiones, va a tener mejor conciencia corporal, va a tener una fuerza muscular adecuada, coordinación, estabilidad, movilidad articular adecuada, para que cuando el bebé ya quiera nacer no se bloquee ninguna articulación a nivel de la cadera y pueda salir sin problema y sin mucho dolor. Va a ayudar a la flexibilidad, obviamente a la dilatación, eh, cuando ya sea para el embarazo. Y obviamente también los fisioterapeutas pélvicos que se especializan en la sexualidad también les pueden ayudar en este campo, ¿no? También algo es importante que nosotros antes de embarazarnos nos informemos bien, informamos sobre los cambios del embarazo, sobre qué hace la fisioterapia en el embarazo, en el posparto, para que yo también vaya de la mano de estos profesionales. También lo que es la estimulación temprana, que también hace un fisioterapeuta, que esto también se puede iniciar durante el periodo de embarazo y después del embarazo. También el fisio se encarga de lo que es la ergonomía laboral, la ergonomía a nivel de lo que es cargas de peso, en este caso posturas ergonómicas para cargar al bebé, al bañar o al dar de lactar. Y también podríamos ir acompañados de especialistas en el sueño o psicólogos que nos ayuden a saber cómo esto va a impactar en nuestras vidas cuando el bebé ya nazca. También el fisioterapeuta sabe sobre el sueño, pero también es bueno que sí se vaya de la guía de especialistas en este aspecto, ya que los papás cuando nacen los bebés pierden varias horas de sueño y eso también tendríamos que saber para estar preparados y saber cómo actuar y cómo llevar la situación. Eh, los factores de riesgo que tenemos que saber que antes de embarazarme yo tengo que saber que cualquier factor de riesgo que les voy a mencionar va a hacer que el embarazo tenga problemas o no deberían embarazarse las mujeres con estos problemas. Por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque se le transmite al bebé, como el VIH. La edad es un factor de riesgo, ya que mientras más avanzada está la edad de la mujer, más va perdiendo lo que es fuerza, ya que perdemos un porcentaje de fuerza cada 10 años, que es a nivel de 5%, y si no tenemos una adecuada preparación física, el rato que el bebé se empieza a desarrollar en nuestro cuerpo nos va a dejar con una debilidad muscular muy alta también, y eso por lo general puede afectar en lo que es cuando sea la menopausia, cuando nuestras hormonas descienden y ahí ya podríamos presentar otros problemas añadidos. El estrés también es un factor de riesgo, ya que el estrés baja las defensas, el estrés produce algunos otras enfermedades como colon irritable, gastritis, también hace que la micción sea más frecuente, por lo que genera el cortisol, y así un ciclo vicioso, ya que también es producido por lo que no comemos bien. Eh, los malos hábitos como el sedentarismo, la obesidad, la hipertensión, la diabetes o la hiperlaxitud. La obesidad porque, o sea, ya tenemos de por sí un sobrepeso más otro peso extra, esto va a hacer mucha presión y mucha tensión en nuestra musculatura y eso con el tiempo nos puede ayudar a tener más lesiones. La hipertensión, ya que es riesgoso si no la controlamos bien, la diabetes igual, ya que les dije que puede desarrollarse esto a nivel del segundo o tercer trimestre de embarazo. Igual, si tenemos un antecedente de hiperlaxitud previa, significa que nuestros ligamentos son más laxos y nos embarazamos, van a ser mucho más laxos. Entonces, si no tenemos una preparación previa, esto también puede dar con el tiempo problemas. También, como les dije, la depresión, ya que si tenemos antes del embarazo depresión, los antidepresivos también influyen con respecto a lo que es la micción y con respecto a todo lo que es nuestro cuerpo, ¿no? Y todo lo que nosotros sintamos, el bebé también siente, ¿no?
Igual tenemos que tener en cuenta que durante el embarazo ciertos medicamentos no se van a poder tomar por el bebé para evitar problemas congénitos, entonces hay que también tener en cuenta que, por ejemplo, si tenemos un antecedente de crisis epilépticas, no podríamos embarazarnos al menos que el médico coja y nos dé la aprobación. Igual si tenemos problemas cardiorrespiratorios, ya que por la presión del útero y del bebé, como les dije, lo que presiona el diafragma, los pulmones, el corazón, si tenemos un antecedente de estos problemas antes de embarazarnos, también eso nos va a perjudicar y va a empeorar esos problemas. Si tenemos problemas de coagulación también, ya que con respecto al parto, vamos a perder mucha sangre por lo que el bebé sale, porque se desprende la placenta, y si no coagulamos bien antes, si no sabemos que no coagulamos bien antes, nos podemos desangrar durante estos procesos y hay que tener en cuenta esto también. Con respecto a la hipoglicemia o anemia, hipoglicemia es cuando descienden los niveles de glucosa en nosotros y eso también tendríamos que ir acompañados de una buena alimentación, ya que si tenemos hipoglicemia y no nos controlamos y si tenemos un bebé y nos baja más de esto, entonces sí es un factor de riesgo para la madre y tanto para el bebé. Y también la anemia, ¿no? Que la anemia es de la poca producción de glóbulos rojos en la sangre, que son los encargados de producir oxígeno. Entonces, si tenemos menos oxígeno y glóbulos rojos, menos hierro, y nos embarazamos y no compensamos esto con suplementos o prenatales o una dieta adecuada, el bebé también puede que tenga este problema o le falte oxígeno y eso no es adecuado. Con respecto a la fisioterapia antes del embarazo, lo que ayuda también es a tratar patologías preexistentes como que hayan sido producidas por traumatismos, operaciones o problemas biomecánicos, como la displasia de caderas, que eso también, si es que no es tratado de una manera adecuada por un fisioterapeuta en la edad temprana, cuando ya la madre sea adulta va a tener muchos problemas a nivel de las caderas, de dolor, de distribución de cargas, de peso, de todo, y embarazarnos sin tener algún tratamiento previo a esto, pues sí va a producir un poco más de molestias o también lesiones. Inadecuada higiene postural, ya que por lo general muchas de las personas no tienen una higiene postural adecuada, ni siquiera en el trabajo, entonces eso también podría el fisio irle guiando desde ahí, o posturas viciosas que tengamos, o debilidad muscular, o cervicodorsolumbálgias que por lo general se dan más en personas que tienen algún trabajo administrativo, o si no, un previo antecedente de hernias o de esguinces, ya que las hernias pueden estar en cualquiera de nuestras vértebras a nivel de la columna y eso más un embarazo también puede ser un poco complicado. Esguinces, ¿por qué? Porque si es que tengo una adaptación inadecuada de mi pie, eso también va a actuar directamente sobre las piernas, o sea, sobre las rodillas y caderas, y voy a tener una modificación hacia esa zona donde mi bebé va a desarrollarse. Y si yo no corrijo esto o no estabilizo bien con una buena fisioterapia, esto con el tiempo nos puede agravar también lo que es la biomecánica y eso nos puede producir dolor o molestias durante el embarazo y el posparto. Con respecto a las cicatrices, también es algo que se debe tratar, ya que las cicatrices se pueden pegar a la piel y pueden estar adheridas, y esto puede jalar cadenas musculares que no nos dejan tener una adecuada postura, y eso también ayuda a que nosotros tengamos dolor de espalda, dolor de alguna región en específico corporal, y no podamos tener una adecuada postura, y eso con el tiempo también nos puede dar repercusiones. También podemos tratar lo que es disfunciones del suelo pélvico previas que pueda presentar la mujer, como dolor durante las relaciones sexuales, que es la dispareunia, o dolor menstrual, que eso no es normal tampoco, o incontinencia urinaria previa al embarazo, o incontinencia rectal previa al embarazo, o estreñimiento, o infecciones urinarias o vaginales, ¿no? Que en esta área también se especializan los fisioterapeutas, ¿no? Y también tenemos que tener en cuenta que es la idea más grande de esto es prevenir cualquiera de estos tipos de problemas si no los tenemos o si ya los tenemos, evitar que se empeoren más.
¿Y cómo hacemos esto? La prevención con una salud mental, que es una de las primeras pilares durante el embarazo, porque ya tenemos un cambio excesivo de hormonas, es como un cóctel de hormonas que vamos a tener. La salud física, buenos hábitos alimenticios, la actividad física o el deporte, la fisioterapia y el entrenamiento del suelo pélvico en todas las actividades. Significa que el entrenamiento en nuestra parte inferior, donde se encuentra la vagina y el ano, y donde se encuentra la musculatura también, que soporta al bebé durante el embarazo, no solo se debe preparar para el embarazo, porque es una hiperpresión, sino también durante las actividades de la vida diaria, como cargar pesos, estornudar, reír, gritar, cantar, todas esas, hacer algún deporte de levantamiento de pesas o de cualquiera de esos deportes, nosotros también necesitamos que nuestro, nuestro suelo pélvico esté preparado y esté la mujer más consciente de dónde es, de qué hace, cómo trabajarlo, cómo mantenerlo bien, porque antes del embarazo nuestro suelo pélvico debe estar fuerte para poder resistir esta carga del bebé. Y justo en el parto, nuestro suelo pélvico debemos estar conscientes para que pueda dilatarse, ¿no? Los beneficios de la fisioterapia y actividad física durante el embarazo. Entonces, igual, la fisioterapia en el embarazo va igual a prevenir lo que es dolores a nivel de la lumbopélvicos, a nivel de la lumbar, a nivel de la cervical, a nivel de la dorsal, como también pueden presentarse a nivel del pubis, que es la parte anterior de la ingle, donde se unen las dos ingles, ahí es el pubis, también puede presentarse molestias, o atrás en el coxis, también pueden presentarse por problemas laborales o falta de higiene postural al cargar pesos, síndrome a nivel del túnel carpiano, que es del nervio mediano. También puede darse la incontinencia urinaria por esta hiperpresión que se da por el embarazo o el estreñimiento por lo que ya les dije antes, que son por las hormonas baja la motilidad intestinal y esto ayuda a que seamos más propensas al estreñimiento. También previene lo que es calambres, dolores a nivel de la fascia plantar para evitar que se inflame, edemas, inflamación o patologías preexistentes que también se las puede tratar durante el embarazo. Si yo no tuve conocimiento de que la fisioterapia me ayuda a prepararme para el embarazo y llego a embarazarme, también se puede hacerlo durante el embarazo, simplemente que ya no se va a poder utilizar ciertos equipos o ciertas máquinas para que no influya con lo que es el bebé, pero sí se va a poder hacer, o sea, se puede tratar igual de la mano como preparar a la embarazada y tratar alguna patología preexistente para que tenga un embarazo adecuado. Igual va a mejorar la higiene postural laboral, como les dije, en las actividades de la vida diaria, al dormir, en la actividad sexual. La actividad sexual sí está recomendada en las embarazadas. Hay muchas personas que crean mitos de que no, pero ya les dije que sí, que es recomendado y que no pasa nada con el bebé, porque por lo general hay veces que tienen miedo que le lastimen al bebé, no pasa nada con el bebé, siempre y cuando la mamá no tenga riesgos de abortos o placenta previa, que es la placenta muy abajo, o algún otro antecedente que ya les voy a explicar con otra diapositiva, pero realmente esto sí está recomendado siempre y cuando tenga la aprobación del médico, ¿no? Del ginecólogo o del médico que le esté viendo, ¿no? También la fisioterapia va a mejorar el control motor, la fuerza muscular, estabilidad articular en ciertas articulaciones y en otras va a ayudar a que se muevan mejor, en la coordinación, la movilidad pélvica y del sacro, que es a nivel de los huesos de la cadera y de la parte posterior de la lumbar y del, ¿cómo se llama? Y de la región de los glúteos. Entonces esto también va a ayudar la fisioterapia a que si hay algún bloqueo en estas articulaciones, tratar de que muevan mejor y no estén bloqueadas para que estén preparadas para el parto. También mejora la mecánica ventilatoria, es decir, la manera de respirar de la madre y la mecánica del pujo. Un fisioterapeuta también le puede enseñar a la madre cómo debería respirar y cómo debería pujar, en qué momento debería hacerlo, para que no se lesione el suelo pélvico o los ligamentos o algún nervio que el rato que está en el expulsivo de la madre y como sale el bebé
podría lesionarse, ¿no? Y también todo depende de cómo se vaya llevando. La fisioterapia evita que se nos intervenga con episiotomías, que es un corte a nivel o sea, un corte vaginal en el suelo pélvico, para evitar que el bebé tenga el sufrimiento fetal. Esto solo se debería utilizar en casos que debería ser utilizada, no en todos ni como protocolo. Entonces, lo que hace la fisioterapia es ayudar a que se dilate bien el suelo pélvico y evitar que se dé ese corte. También ayuda a la circulación y ayuda a la lubricación a nivel vaginal para que las relaciones sexuales tampoco sean dolorosas y nos ayuda a evitar que las bacterias malas se queden dentro de nuestro organismo, sino que se vayan expulsando gracias a esa lubricación. Igual ayuda a que la recuperación postparto sea mucho más rápida, ya que si tenemos una previa preparación, la musculatura va a estar más fuerte, va a estar un poco mejor y después del parto no vamos a tener muchos problemas. También va a disminuir la ganancia excesiva de peso, que a veces porque no llevamos una adecuada dieta alimenticia podríamos excedernos de peso y eso también podría repercutir luego en las articulaciones. También disminuye el tiempo del expulsivo y el riesgo de incontinencias urinarias, rectales, dispareunia, que es el dolor en actividad sexual, o prolapsos, que es cuando descienden los órganos, ya que los ligamentos están muy laxos, muy extendidos, y como no hay una preparación previa, más el parto, más todo lo que la mamá hace, que no tiene una guía adecuada, podría esto con el tiempo darse que se caiga cualquier órgano, ¿no? No se puede presentar enseguida, pero sí podría ser después de varios años o justo en la menopausia cuando todas las hormonas decaen y el calcio también y todo eso, ¿no? Entonces, los beneficios de la actividad física. ¿Qué es actividad física? Primero, la actividad física es toda actividad que se realiza con nuestra parte musculoesquelética que demanda energía. Significa que dentro de la actividad física yo puedo tener ejercicios guiados y recomendados por un profesional. Es recomendable en esta actividad física, según el Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, que la mujer embarazada haga 150 minutos de ejercicio por semana. Podría ser pasando un día para que no sea una sobrecarga. Y obviamente, ¿por qué? Porque esto ayuda a prevenir lo que es partos prematuros, la preeclampsia, la diabetes gestacional, la ganancia excesiva de peso, como ya les dije, las varices y las lumbalgias, la hinchazón de los calambres, el insomnio, estreñimiento, o las intervenciones también médicas durante el parto, como lo que es el uso de forceps también, ¿no? Mejora la respuesta inmunitaria e inflamatoria, mejora la imagen corporal, disminuye los niveles de estrés, ya que se produce serotonina y algunas otras hormonas que nos ayudan a relajarnos. Y obviamente disminuye la percepción al dolor, mejora el estado de ánimo, mejora el estado físico de la madre, disminuye los niveles de disnea y fatiga, o sea, los niveles de que nos falta el aire, mejora la capacidad cardiopulmonar, metabólica y favorece los procesos del parto, como ya les dije, estabiliza el humor de la madre y mejora la tolerancia a la ansiedad y depresión, que eso también se puede presentar. También tenemos que tener en cuenta que la ergonomía guiada por un especialista durante el embarazo, como un fisioterapeuta o una persona encargada de ergonomía, es muy adecuada y nos ayuda muchísimo para evitar lo que es las varices, ya que si no tenemos, ejemplo, cuando estamos sentadas, un ángulo de 110 grados para que no haya una compresión fetal, aquí tenemos que, digamos, la madre está sentada un poquito más adelante, vamos a tener un ángulo disminuido y aquí va a dar una compresión fetal y por lo tanto va a dar una presión aquí a nivel de la vena cava inferior y por lo tanto va a generar varices y problemas a nivel circulatorio, ¿no? O del retorno venoso. Igual, tener en cuenta cuando estamos de pie, tratar de que la pierna o una de las piernas esté un poco anteriorizada y con una semiflexión para evitar que sea mucha carga a nivel lumbar o de las articulaciones de la pelvis, para que la madre pueda sentirse un poco más cómoda y no haya molestias. Igual tener en cuenta que
lo máximo de tiempo que podemos estar embarazadas de pie es 1 hora y lo máximo de tiempo sentadas 2 horas, por lo mismo hecho de la circulación y de todo lo que es la presión y todo lo del bebé, porque también según estudios se ha visto que madres que están en jornadas laborales extremas, que necesitan estar mucho tiempo de pie, mucho tiempo de pie, más una carga laboral extrema, han tenido riesgo lo que es de partos prematuros o el bebé puede sufrir una muerte fetal y varias cosas que se pueden también presentar, ¿no? Porque aparte de que produce fatiga, porque no solo tenemos que soportar nuestro peso, sino también el peso extra del bebé, ¿no? Y obviamente también tenemos que tener en cuenta que cuando queramos cargar algún peso, tendríamos que hacerlo de una manera adecuada, flexionando las rodillas, poniéndonos de esta manera. ¿Para qué? Para evitar que sea mucho impacto sobre nuestras articulaciones y obviamente tener en cuenta que podríamos ayudarnos de algún cochecito, algún carrito extra, o si podríamos pedirle ayuda a alguien, sería mucho más adecuado para que nosotros entendamos que nosotras como embarazadas tendríamos que cargar un aproximado de 5 kilos extra, pero no pasarnos de los 10 porque ya sería mucha carga para nosotros. Y obviamente sería de forma esporádica estos 10 kilos, ¿no? Porque sí hay mamás que tienen unas cargas laborales muy grandes, entonces también tener en cuenta esto. Igual, ¿cómo sería la adecuada forma de yo bajar para cargar algún peso? Sería esta, no de esta forma. Igual, como nosotros ya tenemos el embarazo, por lo general se hace las cargas un poco más hacia adelante y obviamente esto podría, si es que tenemos una mala mecánica, podría afectar mucho en la lumbar, ¿no? Entonces también esto disminuye el riesgo de dolor de espalda, también lesiones del síndrome de túnel carpiano, que es la inflamación del nervio veniano a nivel de la mano, que igual, cuando estamos sentadas tenemos que tener un ángulo de 90 grados con nuestro codo apoyado y nuestras manos igual, rectas, para que el mouse no esté más arriba, más abajo, el teclado más arriba y más abajo y no nos comprime este nervio y nos haga problemas con el tiempo. Y obviamente, como ya les dije, según estudios, si es que no tenemos una buena ergonomía laboral, más cargas excesivas cuando estamos de pie, o estamos manteniendo una postura, o estamos cargando mucho peso, podría darnos que el bebé eh, tenga muerte fetal o salga de bajo peso. Y también podría afectar en la hipertensión arterial si tendríamos como antecedente, o podría darnos también, todo depende si es que no nos cuidamos bien, la famosa preeclampsia, ¿no? Otro ámbito que también tenemos que tener en cuenta, como les dije, es que las relaciones sexuales sí están indicadas en el embarazo, siempre y cuando tenga una aprobación del médico y ginecólogo. Significa que no tener antecedentes de riesgos de partos, abortos o cualquier otra cosa de placenta previa o placenta muy baja, etcétera. Entonces, ahí, según el fisio, si está especializado en esto, o el sexólogo, o el fisioterapeuta que esté especializado en suelo pélvico y a nivel sexual también, podría irle guiando a la madre cuáles serían las posturas más ergonómicas o más cómodas. Por ejemplo, aquí siempre tendríamos que tener un apoyo a nivel de la lumbar y de la pelvis para evitar que la madre tenga una presión excesiva acá en la espalda y obviamente no se le haga muy doloroso, ¿no? Porque también hay veces que las madres no realizan la actividad sexual por dolor o miedo, entonces tendríamos que tener esta educación sexual también, ya que el orgasmo en la mujer embarazada ayuda a preparar al niño para que el corazón resista durante una contracción en el parto. Entonces esto también es muy importante saber, ¿no? Y obviamente que como las hormonas están a flote, si tenemos una buena guía y si lubricamos bien y tenemos una buena relación sexual y buena comunicación de pareja, pues puede ser mejor la intensidad del orgasmo, más placentero porque el bebé también lo siente, va a favorecer el sueño, va a mejorar el estado físico y emocional de la madre, va a preparar la musculatura y también en fases ya adelantadas, por lo general no se sabe, pero en fases ya adelantadas, si yo ya quiero que mi bebé nazca, por lo general se manda, también se recomienda
tener relaciones sexuales para que las hormonas del sexo ayuden a que el parto ya empiece a iniciar y se desencadene. Otra cosa que también tiene de beneficio la actividad física y la estimulación del bebé durante el embarazo es que mejora la vascularización y nutrición y la permeabilidad y el crecimiento placentario, mejora la maduración nerviosa y cardíaca del feto, aumenta los niveles de líquido amniótico, el bebé responde mejor cuando ya nace o durante el vientre a estímulos ambientales y luminosos, el desarrollo psicomotor del bebé es superior y mejora el sentido de orientación y reacciones de alarma, nace con un peso adecuado y puntuaciones de Apgar mayores. Siempre y cuando en el embarazo también se tiene que tener en cuenta que estas actividades deben ser guiadas por un profesional. No puedo hacerlo porque vi en internet o porque a otra persona le sirvió eso, a mí también me va a servir. Cada madre tiene un proceso individual en el embarazo, por más que haya sido la misma mujer, con otro embarazo va a ser totalmente diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta que esto debe ser guiado, ya que está recomendado que la actividad física sea moderada o leve, no debería pasar de unos 140 latidos por minuto. Y también está recomendada de que tenemos que seguir ¿cómo les digo? Una percepción del ejercicio o actividad que le hemos puesto a la madre, como la escala de Borg o el test del habla, para evitar que el bebé no tenga el suficiente suministro de oxígeno y también esto produzca problemas en el bebé. Significa que yo aquí lo que no podría hacer, así como que en términos generales, serían ejercicios boca abajo por hiperpresión, igual por el abdomen, por el bebé, boca arriba, igual por hiperpresión y porque eso presiona lo que les dije, lo que es arterias y venas. Y obviamente tendría que tener en cuenta que no puedo hacer ejercicios sostenidos o isométricos, porque esto suspende el ingreso de oxígeno hacia nosotros y eso también afecta al feto, ¿no? Entonces al niño. Entonces obviamente tendríamos que tener en consideración eso también cuando vayamos a hacer alguna actividad. Es por eso que no podemos hacer cualquier actividad porque sí o porque vimos o porque alguien más nos recomendó que no sea profesional. En este campo sí tendríamos que hacerlo, de preferencia con una guía profesional para que nos haga algo individualizado. No todas las embarazadas tienen que hacer lo mismo porque no todas son iguales. Sí, entonces tendríamos que siempre tener una guía adecuada de un profesional para esto, ¿no? Entonces, para esto hay deportes o actividades que sí son recomendados, pero siempre y cuando sea con una guía de un profesional. No porque sí, no porque me dijeron que esto haga, yo hago. No, tengo que tener una guía. Por ejemplo, el caminar, el hacer pilates, yoga, danza, gimnasia, actividades acuáticas, bicicleta estática, o la otra bicicleta también, o correr. Correr todo depende de igual de la madre y de cómo esté ella, ¿no? De preferencia no correr demasiado, no correr en altas intensidades, en terrenos inestables. ¿Por qué? Porque hay riesgos de caídas. Entonces eso también hay que evitar, ¿no? Igual con la guía de un profesional. Deportes no recomendados. Todos los que sean de alto impacto, de riesgos de caídas o golpes o lesiones, como estos que les he puesto un ejemplo del alpinismo, deportes de combate, esquí, fútbol, rugby, automovilismo, surf, submarismo, atletismo, hockey, todos esos deportes que son de alto impacto, de preferencia o alta intensidad, de preferencia no. ¿Por qué? Porque no solo repercute en la madre, sino también en el bebé. Y peor si tenemos alto riesgo de caída. Entonces, durante un entrenamiento o una actividad física guiada por un especialista, tenemos que tener en cuenta que también hay unas señales de alarmas para que se pare el ejercicio o si no estoy haciendo ejercicio, también para que vea a mi médico o mi ginecólogo, que son el sangrado vaginal, la disnea o mucha falta de aire antes de hacer ejercicio, mareo o vértigo, dolores de cabeza frecuentes, dolores muy feos en el pecho, debilidad muscular extrema o debilidad muy marcada, dolor en la región de las pantorrillas o hinchazón significativa, ya que esto puede como dar un indicativo de que la mujer puede estar desarrollando preeclampsia, o descenso de los movimientos fetales, ya que el bebé tiene que estar en constante movimiento,
a excepción de las últimas semanas, que ya es como muy grande, ya no puede moverse tanto, pero igual debe estar moviéndose, o fugas de líquido amniótico, ¿no? Igual, si tiene vómitos o se le aumentó la temperatura, o si es que siente presiones muy fuertes en el vientre, que podrían ser contracciones ya de parto, ¿no? Hay que diferenciar que tenemos unas contracciones previas que son de preparación, que son de las de Braxton Hills, y las preparaciones y las contracciones de parto. Las contracciones de Braxton Hills son, ¿cómo les digo? Son contracciones de preparación que yo puedo variar, o sea, significa que yo estoy parada y me senté y me pasaron, cosas así, son variables, son de baja intensidad, son dependiendo la madre, dependiendo la posición, dependiendo muchas variantes, pero en cambio las contracciones ya de parto son demasiado intensas, me pare, me siente, me acueste, lo que sea, no van a parar, van a ser muy fuertes, o igual van a ser acompañadas de dolor a nivel de las caderas o del estómago. Entonces tendríamos que eso también tener una buena guía de un profesional, puede ser fisioterapéutico, ginecólogo o una dula también, que es una buena guía en este proceso para que nos ayuden a identificar cuáles son las contracciones que sí debería sentir y cuáles las que no debería sentir en un cierto periodo, o para ya cuando sea el día del nacimiento, qué contracciones debo sentir para ya ir al hospital. Entonces, todo eso, tener también una información, ¿no? Igual si la madre ve lucecitas y se siente mareada o tiene como, ¿cómo les digo? Descompensaciones, también tendríamos que ver con un especialista. ¿Cuáles son las contraindicaciones con respecto a la actividad física o la fisioterapia? Todo depende de cada madre, pero las contraindicaciones absolutas, las que no deberían hacerse esto, sería en enfermedades del miocardio, insuficiencia cardíaca, o enfermedades reumáticas clase 2 o superior, tromboflebitis, embolismo pulmonar, enfermedades infecciosas agudas, incompetencia cervical, o embarazo múltiple, o ruptura prematura de membranas, o crecimiento intrauterino retardado, macrosomía fetal, inmunodepresión grave, enfermedad hipertensiva grave o ausencia de control prenatal. Y hay otras contraindicaciones relativas que podrían ser si es que no tengo un adecuado seguimiento o una adecuada intervención médica, ¿no? Si tengo una hipertensión arterial no controlada, es contraindicado. Si tengo arritmias cardíacas y palpitaciones no controladas, también contraindicado. Si tengo el crecimiento intrauterino retardado, también. Si tengo una historia de partos prematuros o abortos previos, también. Si tengo anemia u otros trastornos hematológicos, si no están controlados, también. Enfermedad tiroidea, si no está controlada, también. Diabetes, si no está controlada, también. Bronquitis, también. También obesidad excesiva o o sea, delgadez extrema, limitaciones ortopédicas o problemas de apoplejía. Aquí también tenemos que tener en cuenta la placenta previa, ¿no? Que es la placenta que se genera abajo. Entonces, eso también nos podría dar problemas. O también con respecto a embarazos gemelares a partir de la semana 28, también tener un poco de conocimiento que hay que evitar, ¿no? Y no solo gemelares, sino múltiples, ¿no? O sea, que tienen más bebés. Y eso sería con respecto a las contraindicaciones. Con respecto a los beneficios de la fisioterapia y actividad física en el posparto, esta va a ayudar a la prevención de disfunciones del suelo pélvico, que ya les dije dónde estaba ubicado, y otras patologías. Las disfunciones del suelo pélvico, como ya les dije, podría ser incontinencia urinaria, incontinencia rectal, prolapso de órganos con el tiempo, dolor a las relaciones sexuales, hipertonía o debilidad. Todo eso nos podría ayudar la fisioterapia a prevenir con una adecuada intervención. Igual disminuye el riesgo de depresión postparto, ¿no? Por lo que también el ejercicio, la actividad física guiada ayuda a la producción de ciertas sustancias químicas en el cerebro que nos ayuda a estabilizarnos más a nivel de las emociones.
Esto también debería ser guiado con un psicólogo. Si es que se presentaría después del parto una depresión, debería un psicólogo intervenir. El tratamiento de la diástasis abdominal, siempre y cuando esta diástasis no sea mayor a 4 centímetros. Si es que esta diástasis es mayor a 4 centímetros, ya tendría que ser intervención quirúrgica, pero si es menor, pues sí se podría hacerlo con un adecuado entrenamiento de fisioterapia. Igual los tratamientos, si es que ya se nos dio, en tratamientos de incontinencia urinaria, tratamientos de incontinencia rectal, tratamientos de prolapso grado 1 y 2. Prolapso les dije que es cuando el útero baja o la vejiga baja o el recto baja de su nivel donde deberían estar por alguna ruptura o distensión de algún ligamento o algún problema muscular. 1 y 2 significa que los órganos bajaron, pero están dentro del canal vaginal, aún no están fuera del canal vaginal, y ahí la fisioterapia puede intervenir también. Cuando ya son 3 y 4, que significa que ya están fuera del canal vaginal, ahí ya no podríamos intervenir, sino ahí ya sería netamente una intervención quirúrgica o de mallas o pesas que se ponen ahí a nivel del introito vaginal para evitar que los órganos sigan descendiendo, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante saber que la fisioterapia ayuda muchísimo a estos problemas que son los más comunes, ¿no? Los más comunes en una embarazada. Y bueno, también podríamos presentarlo sin en el embarazo, pero tendríamos que tenerlo en cuenta que tenemos profesionales que nos podrían ayudar. Mejora la función sexual, ya que podríamos ayudar a mejor lubricación, mejor irrigación y obviamente si es que tratamos bien el suelo pélvico, menor dolor o que no haya dolor, porque no es normal. No es normal, yo ya fui mamá y pierdo gotitas, es normal, no, nada que ver. No es normal que pierda gotitas, que pierda orina, a cargar pesos o hacer alguna actividad como estornudar, toser, correr, gritar, reír, no, no es normal que pierda gotitas de orina. Esto es tratable. Tenemos que saber que si tenemos fisioterapia y profesionales especializados en eso, podemos evitar que esto con el tiempo nos traiga consecuencias como prolapsos o que tengamos que usar pañales en edad adulta, ¿no? Eso ayuda muchísimo a entender que los fisioterapeutas también pueden ayudar en esto siempre y cuando sean ciertos niveles, ciertos grados, y también tendría que ir de una ayuda de un médico, ¿no? Igual de mucho tiene que ver con la nutrición, ya que el suelo pélvico es 80% colágeno y lo demás es músculo. Entonces, si yo solo me enfoco en la musculatura, estoy como que casi nada del tratamiento. Tengo que también ir por lo que es la nutrición, una adecuada nutrición. El fisioterapeuta, si está especializado o si sabe y tiene conocimientos, podría guiar, y si no, también con la ayuda de un nutricionista. El acondicionamiento cardiovascular, ya que como estamos algunos días en cama, inmovilizadas o a veces con cesárea que nos tienen con algunas medicaciones, cuando ya queremos volver a realizar actividades, sí podríamos sufrir algunas descompensaciones, entonces también nos ayuda con este acondicionamiento físico, neuromuscular y también a reeducar nuestras posturas, porque también, por ejemplo, si tenemos alguna episiotomía, alguna cesárea, eso también podría modificar muchísimo nuestras posturas, entonces también tratar de saber que un fisio también interviene en lo que es el tratamiento postcesárea o episiotomía, ¿no? Porque hay veces que mamás por miedo o por desconocimiento no acuden a un profesional y piensa que ya, porque fui madre, es normal que me duela al tener relaciones sexuales, o es normal que pierda orina, es normal que pierda heces, es normal muchas cosas, o es normal que no sienta, porque también se puede dar la afección del nervio que va por ahí y según algunas madres que no tienen conocimiento piensan que es normal que no sienta ahí abajo, entonces no es normal. Eso se debe tratar, y si es que hay alguna molestia a nivel del nervio, también saber que un neurólogo debería intervenir, ¿no? Todo depende de qué grado de lesión tenga el nervio. Entonces, es como un conocimiento general para que sepamos que el embarazo podría ser hermoso. Hermoso no solo en el ámbito emocional, sino también físico, ¿no? Y sexual. Porque un embarazo pleno tiene 3 pilares fundamentales que deberíamos cuidar, que es el emocional, el laboral y el físico y el mental, ¿no? Entonces, todo esto tendríamos que saber que
podríamos tener un embarazo sin dolor, sin tanta molestia o sin repercusiones si tuviéramos una adecuada intervención por un fisioterapeuta o un profesional. Y obviamente tener en cuenta que antes de ser mamás somos mujeres y que tenemos que cuidarnos nosotras primero, de deber saber cómo cuidarnos, cómo amarnos para poder cuidar a un bebé y cómo amarlo. Entonces, sí es muy importante empezar por uno mismo para poder saber cuál es la responsabilidad de cuidar a otro ser, ¿no? Otro ser humano como un bebé, que por lo general es muy dependiente de nosotros los primeros años de vida, ¿no? Entonces también tener en cuenta que es una demanda muy grande para nosotras y que tenemos que estar preparadas para eso, a nivel psicológico, emocional, físico, mental, todo eso, ¿no? Y con eso creo que terminaría. Muchísimas gracias. Aquí serían las referencias que tengo, de donde saqué la información. Y esos serían mis contactos para cualquier duda, pregunta, cita, lo que sea. Yo estoy a la disponibilidad y eh, eso sería todo. Muchas gracias, Steffi, por la charla que estuvo muy clara, muy agradable también. Este tema es muy importante. Tenemos dos preguntas. Pauli nos dice, ¿en qué casos durante el embarazo no sería prudente hacer ejercicio? ¿En qué casos? Dependiendo, verás. Hay casos que tenemos una hipertensión no controlada, una diabetes no controlada, un sobrepeso, tenemos placenta previa o muy baja, tenemos riesgos de abortos, tenemos partos muy múltiples o riesgo de partos prematuros muy recurrente, tenemos alguna enfermedad importante crónica previa, entonces sí sería importante tener en cuenta la aprobación del médico para iniciar cualquier tratamiento fisioterapéutico o actividad física durante el embarazo, ¿sí? Siempre primero tener esa aprobación y ahí sí podrías tenerlo. Y siempre con la guía de un fisioterapeuta o un profesional. Steffi, y en cuanto, si es un embarazo sin riesgo, sin patología previa de la madre, ¿desde qué mes de embarazo de gestación ya sería recomendable que haga ejercicio? Desde la semana 14. Desde la semana 14 ya es recomendable. ¿Por qué? Porque las primeras semanas tenemos lo que son las náuseas, vómitos y un poquito más de riesgo de que, como se está fijando recién el embrión al útero y se está dando la formación de él, entonces tendríamos que tener en cuenta que podría también, si es que empezamos un poco antes, y si la mamá ha tenido antecedentes de que ha sido sedentaria o no ha realizado actividades físicas antes, y yo quiero de una meterle alguna actividad, eso sería muy riesgoso para que también se pueda dar algún aborto o algún riesgo en el bebé. Entonces, sí sería como que por evitar molestias como náuseas, vómitos, mareos que se dan al principio por las hormonas y por evitar riesgos en el bebé a partir de la semana 14, ¿no? Algunos otros dicen que desde la semana 13, pero ya todo depende del profesional, ¿no? Y de la madre, porque no todas las madres son iguales, hay que evaluar. Claro que sí. Muchas gracias, Steffi. Tenemos otra pregunta. Maite nos dice, ¿qué tipo de fisioterapia se requiere en el posparto si se tiene una escoliosis provocada por el embarazo? ¿Desde cuándo se debería iniciar este tratamiento? Verás, por lo general nosotros tenemos como un protocolo, pero por lo general todo depende de cada madre, es iniciar el tratamiento fisioterapéutico después de la cuarentena o después de los 40 días, ¿sí? Porque ahí es cuando ya mi útero está regresando a la normalidad y puedo hacer cualquier actividad. Pero con respecto a la fisioterapia, significa tratamiento de, como tú dices, tratamiento de escoliosis, de cicatrices con episiotomía, la cesárea, tratamiento a nivel de la musculatura, todo eso. Pero si yo quiero hacer ya ejercicio cardiovascular, dependiendo la paciente, puedo yo iniciar desde el tercer mes después del embarazo, ¿no? Todo también depende de la evaluación previa que se tenga y depende de la madre que, que podría yo dar estas indicaciones, pero es aproximadamente ese tiempo. Claro que sí. Muchas gracias, Steffi. Igualmente,
para todas las personas que nos están escuchando y que nos han acompañado durante todas las charlas, siempre hemos recalcado que es importante la valoración previa, porque como decía Steffi, todas las personas, y en este caso por el tema todos los embarazos y todas las mujeres, tienen diferente experiencia y pasan por diferentes procesos durante sus embarazos. Entonces sí es importante que se hagan valorar por el personal adecuado, el médico, el fisioterapeuta, y les vayan guiando dependiendo cómo haya sido su proceso. Tenemos otra pregunta, Steffi. Nos Claro. dice Vanessa que ¿cuál es la manera correcta de respirar al momento del parto? Ah, ok. Verás, se supone que por lo general esto también tiene una guía fisioterapéutica grande, pero por lo general es de forma eh, muy profunda, inflando todo lo que es la caja torácica y un poco el abdomen porque no podemos por el bebé, y soplando de manera muy lentita y haciendo los dientes así, cosa que suene un poquito, y controlar el flujo de aire. Entonces, obviamente también es dependiendo si vas ya a querer pujar, también el fisio te enseña cómo, ¿no? O la dula. Entonces, tienes que tener esta preparación previa para saber cómo estás respirando y cómo estás botando el aire para que durante la respiración y durante la contracción hagas una adecuada mecánica de respiración y de pujo para que esto no te lesione. Entonces, por lo general nosotros lo que hacemos es controlar el flujo de aire con una velita. Entonces, lo que tú haces es tomar aire y vas soplando así, sin cortar ese flujo de aire, tiene que sonar y ese flujo de aire debe ser constante. ¿Sí? Entonces, con la velita que tú pones al frente, tú controlas el flujo de aire y si se te apaga, significa que perdiste el flujo de aire y obviamente perdiste el impulso con lo que es ¿cómo te digo? El impulso mecánico y ventilatorio para ayudar al proceso de pujo y del parto. Entonces, tendrías que entender que la contracción se da por falta de aire, ¿sí? Falta de oxígeno. Entonces ese dolor de contracción se da por eso. Es por eso que te recomendamos y es recomendable tener una mecánica ventilatoria adecuada para que no le falte oxígeno ni a ti ni al bebé. Muchas gracias, Steffi. En cuanto a esta misma pregunta, las personas o las mujeres que se quieren preparar para el parto, ¿desde qué semana sería recomendable que lo hagan para justamente para el pujo y todo lo que conlleva ya el parto como tal? Eso te digo, si es que tú quieres tener una preparación completa, podrías empezar desde la semana 14 de gestación. Pero si ya solo quieres al último, podría tener desde la semana 31 o 32 la preparación. Ahí también te ayuda la fisioterapia a ayudar a dilatar, ¿sí? Entonces, con ciertas técnicas te ayuda también a entrenar la mecánica ventilatoria, la mecánica del pujo y ayudar a ser consciente de tu suelo pélvico para que puedas dilatar durante el parto. Todo Muchísimas depende. gracias, Steffi. No sé si tengan alguna pregunta más los participantes que están acompañándonos el día de hoy. En cuanto a ti, Steffi, muchísimas gracias. Como siempre, los temas que nos has presentado son muy interesantes y actualizados también. Entonces, a todas las personas que se conectaron hoy, recordarles que esta exposición va a estar en el canal de YouTube, Un Fisio Junto a Ti, para que la puedan revisar posterior y con más detenimiento. Como dijo Steffi, también compartió su contacto para las personas que deseen tal vez preguntarle de alguna forma más específica y ella les puede ayudar y contestar todas sus inquietudes. No sé, Steffi, si tal vez tú estás ahorita trabajando a domicilio o en algún Sí, lugar. ahorita estoy trabajando a domicilio y con un proyecto en la Clínica de la Mujer que podría empezar en algún tiempo. Podría ser cercano, realmente no estoy como que con un tiempo estimado, pero sí, es un proyecto que estamos llevando ya que eso no se ha implementado aún, entonces sí sería necesario y un poco importante, ¿no? Porque sí es muy beneficioso, ¿no? Para nosotras como mujeres y obviamente no solo para nosotras, sino para el bebé.
Sí, exactamente. Entonces, a todas las personas, si es que desean o necesitan un poco más de información, están los contactos o van a estar los contactos de Steffi en el canal de YouTube. Y pues agradecerles a todos por haberse conectado, por seguirnos acompañando y recordarles que, bueno, cada fin de semana tenemos un tema distinto del área de salud para que nos sigan acompañando. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y muchísimas gracias también a Steffi. Gracias, una buena noche. Gracias a todos.